llegamos a ver de las circunstancias país y cómo el manejo de datos en Venezuela ha sido tan precario desde siempre. No existen las tecnologías de la información y de todo lo que no podemos sacar, que otros países pueden sacar por su orden informativo. Pero vamos para adelante, ¿no? ¿Qué le ofrece el Big Data periodismo? Primero, el Big Data es el manejo y el análisis de grandes cantidades de datos. Bueno, la misma palabra lo dice, no, Big Data. Y ese proceso de análisis, de recopilación y de interpretación de los datos, pues le calza perfecto a una profesión como el periodismo. ¿Por qué? Bueno, porque eso nos permite revelar verdades, ¿no? ¿Qué es lo que nos da el Big Data? Bueno, nos da eso, información. Una información en bruto que puede recopilarse, analizarse y luego depurarse para presentar al público. Como periodistas, una de nuestras funciones siempre es una función de servicio público, una función de informar qué está pasando, interpretar los hechos y colocarlos en contexto y en relevancia a lo que es la opinión pública. Las tecnologías de la información, el Internet y el Big Data nos han dado la oportunidad de recoger mucho más sencillo, porque siempre se hacía, los datos y con esa gran cantidad de data bruta, pues sentarse a hacer una recopilación, un análisis y luego, bueno, buscar los puntos de interés públicos de esa data y presentarlos de una manera sistemática, ordenada y sobre todo digerible para las audiencias. ¿Por qué es importante esto de digerir? Bueno, porque saben que es bien difícil empezar a ver gráficos y tablas y cosas que, oye, a uno instintivamente, a nadie le gusta de entrada, o a muy pocas personas les gusta de entrada a la matemática, y enfrentarse a herramientas matemáticas como tablas y gráficos, pues no siempre es sencillo. Lo que hablamos del valor del dato, ¿no? Lo más valioso de los datos es que dan información irrefutable. Los datos están allí y son lo que son. Es decir, si un valor es 5.5, eso es 5.5 en su contexto, dólares, millones de dólares, toneladas métricas. Nuestro trabajo es esa interpretación, y esa interpretación es realmente el aporte que le damos nosotros a la sociedad y es nuestro trabajo periodístico. Esa interpretación va más allá de lo que sea una interpretación matemática pura. ¿Por qué? Porque también nos importa darle contexto social. Lo importante durante la tarea de extracción y análisis de ese dato es encontrar la relevancia y contextualizarlo, que era lo que hablábamos, o situarlo en un contexto social para saber qué significa y construir así una historia que valga la pena al público. No hacemos nada con datos que realmente no le pueden dar una historia a nadie. Por eso es tan importante el trabajo intelectual del periodista de preparación previa para ver qué es lo que tenemos en esas bases de datos larguísimas y qué le puede interesar a la gente. Y esa es nuestra especialidad, se llama periodismo de datos, Data Journalism en inglés, y es la combinación de dos cosas, una muy vieja, el olfato periodístico. ¿Dónde está la noticia? Eso no se aprende, con eso se nace, y si no se nace se afina en las escuelas de comunicación social y sobre todo en el trabajo diario de redacción, con la escala y el alcance de la información digital que tenemos en la actualidad. Mucha información combinada con ese olfato y con la capacidad de narrar una buena historia, que eso también es importante, nos da esta especialización que es relativamente nueva para nosotros, el periodismo de datos. Algunos ejemplos de periodismo de datos mundiales. The Guardian es el periódico inglés, es pionero en periodismo de datos, es el más duro de todo. Este fue uno de sus primeros trabajos de periodismo de datos y es en que gasta la plata tu diputado, ¿no? En el momento donde hicieron la captura tenían 452.000 páginas de documentos. ¿Okay? Ahorita esto se sigue llenando, ya va por 780.000 páginas.
porque hay diputados y en la Cámara Nueva, en la Cámara de los Comunes, y seguirá siendo más. Esto es un proyecto ad infinito, es decir, no queda parado no es una fotografía de un momento, sino que sigue llenándose en el tiempo porque hay más y más gente que accede, por ejemplo, a la Cámara de los Comunes. En Estados Unidos, The Washington Post está revolucionando la manera de hacer periodismo y una de las cosas que ha hecho es enfocarse en periodismo de datos, ¿no? Y esto es una red, las 45 organizaciones más poderosas de América y cómo hacen lobby en el gobierno, cuáles son sus conexiones. Esto es un ejemplo relativamente nuevo, esto es pre-Trump. Y bueno, uno que sí nos afecta directamente, porque además había periodistas venezolanos involucrados, ¿no? Panama Papers. Panama Papers tuvo más de 13 teras de datos para analizar y con eso salió la información que tenemos en distintos reportajes y en distintos gráficos, ¿no? Ayala Figueroa, que es una periodista que trabaja con nosotros en el Estímulo, fue parte del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, parte del equipo de Panama Papers, que además se acaban de ganar un Pulitzer, ¿no? Por esta investigación fabulosa. Fíjense que aquí hay una cosita importante, ¿no? ¿Quién compiló la data? ¿Quién la analizó? ¿Y quién la visualizó? El crédito del periodista va más allá de quien la escribió. Escribir una historia es un talento que no tienen todos los periodistas, pero hay periodistas que tienen un talento especial para ver la data y para analizar la data. Entonces ya los créditos van más allá de quien firma un papel, un escrito, una página de periódico, y vemos este tipo de crédito. ¿Quién compiló la data? Es bien difícil, bien complejo. ¿Quién la visualizó y quién la analizó? Y esto me lleva a salir un poquito de la presentación y hablarles del perfil del periodista de datos, ¿no? El periodista de datos no es el periodista típico que entró a las aulas de comunicación social ni en los 80 ni en los 90. Cuando nosotros escuchábamos, ¿por qué esto es periodismo? Bueno, es que yo odio la matemática, es que no me gusta la física, es que no se me dan bien las ecuaciones. Ese tipo de cosas en este contexto ya no existen. ¿Por qué? Para ser periodista de datos, uno tiene que tener algún tipo de afinidad con el número, porque la mayor cantidad de datos que tenemos son números, porque los números son, lo que hablamos antes, irrefutables. Entonces tenemos un perfil, sobre todo la gente que está entrando en las escuelas de comunicación social desde el año 2010 en Venezuela y desde el año 2002 en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España, tienen un perfil más afín a la matemática que lo que tenía cualquier periodista en los últimos 80 años de las escuelas. ¿Por qué? Bueno, porque están viendo que aquí hay una oportunidad, hay especializaciones en periodismo de datos. Y bueno, hay gente que realmente ha encontrado como el punto de encuentro entre las ciencias sociales y las ciencias aplicadas, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a una investigación como Panama Papers? ¿Cómo llegamos a una visualización como The Guardian? Son 4 procesos, ¿no? Y los define Paul Bradshaw de la Universidad de Birmingham. Primero es recopilar los datos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los PDF? ¿Dónde están los Excel? ¿Dónde está la data bruta? Páginas del gobierno, páginas de empresas, etcétera, etcétera. ¿Cómo los limpio? Bueno, 2 criterios, ¿no? ¿Qué es útil? Es el primer criterio, que nos sirve para nuestras investigaciones. Y qué datos no son confiables. Los datos relativos, por ejemplo, no son confiables. Contextualización. Y esto es muy, muy importante. Conocer el dato de muertes por accidentes de carros, de coches, puede ser interesante, pero realmente es más interesante cuando se contextualiza en el marco de cómo están las carreteras, cuáles son las leyes de tránsito del país. Entonces, esa contextualización es muy, muy importante. Y la combinación de los datos. Cómo combino varios procesos anteriores de recopilación, limpieza y contextualización para hacer una sola historia o 2 historias. Ajá, ¿qué pasa aquí? Bueno, nuestro periodismo de datos es realmente incipiente. No estamos detrás de la ambulancia, pero estamos bastante cerca.
¿ok? Porque tiene un reto muy difícil, que es el reto de la falta de transparencia. Aquí no hay suficientes datos. O sea, las memorias y cuentas del año pasado, por ejemplo, no están disponibles en ningún sitio. Y cuando las consigues, por ejemplo las de 2015, los números son fotografías de estados de cuenta llenados. Puede ser a computadora, pero al final no es data que uno puede levantar, que tiene que levantar manualmente. Y eso toma y tarda muchísimo tiempo. Y ojo, hablo de la administración pública, pero por ejemplo, las empresas que son de capital abierto en el resto del mundo, también su información es pública. Aquí no hay empresas que tengan información pública, entonces tampoco podemos entrar. Electricidad de Caracas, cuando era Electricidad de Caracas, lo tenía, por ejemplo. CanTV, cuando era CanTV privada, lo tenía, pero en este momento no lo tiene. Entonces no tenemos un foco más allá de esto o de algunas bases de datos que levantan ONGs, por ejemplo, en el caso de las protestas. Entonces tenemos poco, y como tenemos poco, realmente nos hemos especializado poco en hacerlo. Creo que también el contexto país no nos ha ayudado, porque tenemos otras historias que contar, historias sobre todo de carácter social. Entonces, cuando tú te enfocas en historia de carácter social, no te puedes especializar en periodismo de datos, por lo menos por ahora, porque estás chocando con una realidad país que es muy difícil. Cuidado, ¿hay unos datos? Sí hay datos. Sí hay datos. ¿Dónde están los datos? Yo le voy a poner aquí 3 fotitos de dónde hay datos. Y después vemos, no vamos a ver capturas de los trabajos que se han hecho con ellos, pero sí hay trabajo. Un sitio donde hay datos es ahí, el BCB. El BCB todavía está en las series de inflación hasta que dejaron de publicarlas. Por ejemplo, está la serie de liquidez monetaria. Cuánto dinero circulante tenemos en el país. De econo monetario, cuántos billetes y monedas de cada denominación tenemos en el país. De reservas internacionales. Se publican casi a diario. Aquí también hay datos de PDVSA, porque PDVSA tiene holdings afuera y está obligada a publicar estados financieros, por ejemplo. Entonces esos datos están allí, están escondidos en la página web, pero están. Entonces ahí podemos ver producción en campo, podemos ver estado financiero, balance de ganancias y pérdidas. Todo eso está allí. Y ahí también hay datos. Esos son los más obvios, además. En el CNE. En el CNE está una base de datos de todos nosotros. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cuál es nuestra cédula y dónde votamos? Por decirles algo. O cuáles han sido los resultados electorales desde 1983. Eso todo está aquí. Y se han hecho trabajos al respecto. Estos son 3. Hay un par más, también importantes, ¿no? Pero este es el tipo de cosas que pasa acá. Los ejemplos se cuentan con los dedos de 2 manos, quizás, cuando en otros países, solo en una rama, la financiera, podríamos tener docenas de ejemplos. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el reto? ¿Cómo no chocamos los trabajos? O sea, cómo unidades de investigación de distintos medios no chocan, sí chocan. Entonces terminamos teniendo pocos trabajos porque tenemos poca data. ¿Qué hace algo? ¿Quién hace qué con la data? Bueno, estas son mis 5 recomendaciones, ¿no? El Cambur, para los que no lo han oído, es quizás el rector en periodismo de datos, con quizás el mejor periodista de datos del país, que es Jean-Freddy Gutiérrez. Jean-Freddy tiene una sección que se llama Venezuela en Datos, y hoy, por ejemplo, publico un trabajo sobre los muertos en las protestas. Antes tenía un trabajo de las series, los boletines epidemiológicos que lanzaron hace apenas 10 días, ¿no? Jean-Freddy tiene, ahí hay muchísimo dato. Pero de nuevo, si ustedes ven los archivos del Cambur en la sección de data, de 2 años hay 30 trabajos. Porque bueno, no tenemos de dónde agarrar. Y este es un gran proyecto, que es el proyecto Poderopedia, que va más allá de Venezuela, pero nos ha permitido construir relaciones con datos sociales. Fíjense que aquí
En el caso de John Freddy, y vamos a verlo en nuestro caso, y en el del equipo de Ron Rubin, son datos numéricos. Pero el ejemplo de Poderopedia es muy importante porque lo que hace es construir relaciones sociales. Y este es el otro periodismo de datos. No todo el periodismo de datos, nosotros hablábamos de la relevancia del dato y de la irrefutabilidad, por ejemplo, del número. Aquí hay una irrefutabilidad por contexto social. Notas, asociaciones en registros mercantiles y ese tipo de cosas es lo que ha tomado Poderopedia en nombramientos para construir una gran base de datos que tiene a una persona y a su círculo de relaciones, buenas o malas. Al final del día son todas relaciones. Nosotros hemos hecho cosas con periodismo de datos, sobre todo en el área electoral. Pedro Pablo Peñalosa, que es uno de nuestros periodistas del área, ha hecho 4 o 5 trabajos sobre comportamiento de votación, que es para nosotros nuestra área de investigación en el periodismo de datos. Y están chéveres, las visualizaciones son chéveres, al igual que la vieja primera investigación de la cadena Capriles, que aquí no está, que ya no existe. Cuando estábamos allá hicimos una investigación sobre el Registro Nacional de Contratistas y sobre las relaciones de Cadime. Ese trabajo ya no está disponible en línea. No, porque se borraron la base de datos. Que eso es una cosa que aquí se hace, que no se hace en otros países. Aquí si la base de datos es incómoda, simplemente se saca de línea y se acabó. O sea, no tienes manera de reacceder al dato si lo perdiste alguna vez. La Patilla ha hecho un par de cositas con periodismo de datos, sobre todo en el área de TIC, Twitter, Facebook. En 2011 hicieron un trabajo sobre la cuenta de Hugo Chávez, el primer trabajo que salió de ese tipo sobre la cuenta de Hugo Chávez salió La Patilla en el año 2011. Ron Runex tiene, por ejemplo, trabajos con las investigaciones de las víctimas, esa infografía que están haciendo, que se ha actualizado casi a diario, y el Pitazo con data de servicios comunitarios. Si quieren ver ejemplos de periodismo de datos, pues aquí tienen un poquito cómo es la película. Yo aquí agregaría además, que me los comí, a la gente de Efecto Cocuyo, que también está comenzando en el tema de periodismo de datos. Bueno, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Aquí les dejo algunas herramientas y a otras que no están acá para recolectar data. Yo creo que estas dos son las más importantes. No, Pentaho es un servicio de extracción que es bien completa. Es software libre, así que tiene sus debilidades en el tema de visualización de interfaz, pero es la más poderosa. Y como aquí a todo el mundo le encanta un PDF, está ScraperWiki, que nos permite extraer datos de los PDF. Es importante porque a veces los PDF, ojo, esto no es ScraperWiki no es milagroso. Si el PDF está protegido y se acabó. Habría que proteger el PDF, hay que buscar algunas otras maneras de sacar la data, pero si el PDF es público y no está protegido, ScraperWiki es la herramienta. Nuestra favorita para visualización, por ejemplo, personalmente en el estímulo, Infogram. Infogram nos permite agarrar un Excel, ponerlo allí en una interfaz web y hacer cantidad de gráficos, tablas, infografías, visualizaciones distintas, mapas de Venezuela, hemos hecho nosotros, que además puedes cargar mapas del país para hacer visualización de datos. Con esto nosotros tenemos ahorita, en Infogram tenemos una cosa que es el índice Coca-Cola, que cada vez que sube el refresco, yo soy un amante del refresco, yo no tomo café, yo tomo refresco en la mañana, y me preocupa porque está subiendo muchísimo. Entonces tenemos la inflación de la Coca-Cola, la tenemos visualizada en un gráfico, 1000% o algo así en el último año. Para hacer tablas dinámicas, que es un poco lo que hace Pedro Pablo, yo recomiendo Google Fusion Table, porque es gratis, es lo más importante.
Pero ahí está Tableau. Tableau no está aquí porque es demasiado caro. Tableau realmente es el premium de la elaboración de tablas dinámicas. Con una tabla dinámica, por si no lo saben, es una tabla que yo puedo visualizar de distintas maneras, arreglar la data como yo prefiera, y la tabla va cambiando además cuando van cambiando los datos. Como todas las herramientas de Google Spreadsheet y todas estas cosas de Google Docs, es un poco rudimentario en el tema de la interfaz, pero no deja de tener el poder de crear la tabla dinámica y hacer esa visualización. Y para data demográfica está CartoDB. CartoDB es de cartografía, cartographics. Y de esto creo que en el futuro vamos a hacer muchas cosas, no solo nosotros, sino el resto de los portales, porque hay un poco de centralización en hacer trabajo demográfico, los trabajos de hambre, por ejemplo, que ustedes han visto trabajos fantásticos de hambre, historias de hambre y de lo que es la crisis alimentaria en Venezuela. Hay muchísimos trabajos, hay muchísimos relatos, pero no hay data, porque el fenómeno es relativamente nuevo para ponerlo en una tabla. Cuando esas tablas comiencen a aparecer, y eso va a suceder, vamos a tener muchísimos datos demográficos. Por eso es importante, por ejemplo, la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación, porque eso nos permitiría a nosotros ver las incidencias por estado de algunos fenómenos. Yo no tengo más, pero sí me abro a preguntas del tema. La primera. ¿Eso está bonito? Preguntas. Yo me siento, ¿qué me prestó así? Yo me siento a conversar con usted. Gracias. Creo que para romper un poquito el hielo, y sobre todo porque nosotros siempre recibimos dudas de nuestros clientes, de nuestros lectores, es por dónde empezar. ¿Qué hago yo cuando tengo una base de datos? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que lo más importante de ver allí es cómo impacta eso en el resto de la sociedad, ¿no? O sea, qué datos tengo y qué tan relevantes son no para mí y mi grupo, sino para todos. Yo creo que eso es lo más importante. Nosotros aquí no hablamos del otro lado del Big Data, ¿no? Que es las analíticas, por ejemplo, en las páginas web. Nosotros podemos saber quién nos ve, a qué hora y dónde y cómo, y qué visita, y ajustar, por ejemplo, nuestro contenido en función de eso. Si se leen muchas historias del tema X, pues uno ordena más historias del tema. Pero eso es un mercadeo editorial al final del día, ¿no? Y no tiene que ver con la consecución de una historia o de un temario de interés público, sino más bien es un poco de interés del nicho. Pero esa data también está allí. Por ejemplo, una cosa comiquísima que nos pasa a nosotros es que nuestro gráfico, por ejemplo, en Estados Unidos está focalizado en 2 ciudades. Entonces uno toma y ve las colonias venezolanas en esas ciudades y crea un temario en función a ello, porque entonces allí hay una necesidad también, no solo de recibir información, porque bueno, cuando uno está en el exterior, yo creo que esto es algo que hemos visto todos porque tenemos amigos o familia en el exterior, uno tiene la necesidad de alguna manera de estar conectado con lo que está pasando, porque está preocupado por tu mamá, por tu hermano, pero también ellos tienen necesidades informativas que nosotros deberíamos ir a cubrir. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Miami ya no es una ciudad santuario para los inmigrantes. ¿Qué está pasando con los venezolanos en Miami que se han ido ilegalmente en los últimos 5 años? ¿Los está deteniendo migración? ¿Los está deportando? ¿Qué está pasando allí? Por poner un ejemplo de lo que podría ser un temario basado en periodismo de datos. Y ahí tienes otra data, la data, por ejemplo, de las solicitudes de asilo o de las deportaciones, en dado caso. Estados Unidos es muy transparente al respecto. Preguntas.
¿Ninguna pregunta? Aquí. Cuando habló del caso en el cual desapareció un estudio porque la fuente desapareció, yo pregunto que he leído sobre el tema de los lagos de data. ¿Okay? Son grandes reservorios donde tú tiras la data en su estado natural y la utilizan cuando la necesitan. Sí. ¿Se ha planteado esa posibilidad? Aquí hay lagos de datos que son bien pequeñitos, ¿okay? Porque una de las cosas que ahora tenemos, yo creo que en todas las áreas, es que somos demasiado reservados con nuestra información. Recuerda que la información al final es el capital de una empresa, de un medio de comunicación, ¿entiendes? Entonces, lagos de datos conjuntos, como el que se construyó para hacer Panama Papers, son complicados de hacer. Sin embargo, creo que todas las empresas, en el caso de nosotros, tenemos uno pequeño, alojado en una nube, que tiene no solo datos, tiene además archivos fotográficos, y así otros. Pero de todas maneras, está el problema de la confianza. Yo como periodista confío en que salga siempre por allí. Descargo la data y la borro, porque necesito azúcar, cualquier otra cosa. Pero no la descargué, simplemente la vi. Y regreso a los 3 días y la data no está. Y eso ha pasado. A mí me ha pasado. La data no está. La data desapareció. Entonces, también es una cuestión de protocolos. Cómo creamos un protocolo dentro de los medios de comunicación para realmente capturar la data cuando esté. Hoy, por ejemplo, siguen en línea los boletines epidemiológicos de los últimos 18 meses hasta finales de 2015. Pero yo no sé si mañana van a estar. ¿Qué hacer? Pues nosotros recogemos todos esos boletines, una persona se encarga, periodista de la fuente, los va, los sube a nuestro nube, y bueno, ahí están, para consulta. Pero si no se descarga y mañana no está, es un reloj de nosotros, porque el procedimiento debe estar allí. Lagos de datos compartidos acá no hay. Contadas excepciones. El periodismo de datos ha hecho que personas que han salido en algunos de esos artículos se activen y tengan pues estrategia reputacional digital. Correcto. ¿Cómo hace el periodismo de datos para enfrentarse a esa estrategia reputacional digital que muchas veces puede ser ficticia? O sea, simplemente reaccionan ante ese artículo o ¿cómo hacen? Bueno, nuestro trabajo no es reaccionar ante la reacción. El periodismo no es reactivo ni es reaccionario. Nosotros estamos allí para mostrar, a través del dato en este caso, una realidad. Si la empresa X hizo Y, y nosotros tenemos la data, porque al final del día es eso. Si tú tienes la data y tienes la fuente, eso es tuyo y no te lo quita nadie. ¿Okay? Hemos visto muchos casos de limpieza de reputación. En el país hay incontables casos de limpieza de reputación. No es nuestro trabajo enfrentarlo. Tal vez es nuestro trabajo, y se ha hecho, han hecho varios portales, mostrar que eso existe. O sea, mostrar que hay gente que se está limpiando en internet. No va a aparecer en ningún lado. O va a aparecer, no voy a decir la persona, hay una persona ligada a los gobiernos al gobierno de Jaime Lucinchi, que decidió que su estrategia reputacional iba a ser crearse un blog de farándula, un político. Entonces, cuando tú lo buscas en internet, sale el blog, las primeras 200 entradas en Google, nadie llega a la página 20. Llegas a la página 2, si acaso a la 3, porque estás muy interesado en el tema, pero nadie llega a la página 20. Nuestro trabajo como periodistas es mostrar eso, pero nosotros no podemos combatir la limpieza de reputación. Lo hemos hecho no solo acá en Venezuela, lo hemos hecho a nivel mundial. O sea, le siguen la pista para demostrar Claro. que se está activando cuando... Claro, y hay trabajos al respecto. Nosotros tenemos uno, en Grupones también hay uno. Disculpa, sé que algo relacionado con un poco con la pregunta de ahorita, hay una empresa española, no recuerdo
recuerdo ahorita el nombre, que ha venido, no sé si les ha tocado a ustedes también, pero tengo una amiga que trabaja en Coeurope y llegó a la solicitud de Coeurope de bajar información sobre personas que se han vinculado y que realmente salen millonarios de la noche a la mañana, y entonces ha entrado investigación que demuestra o que sí, que muestra un poco de dónde pudieron haber salido esos recursos, esos patrimonios, y hay una empresa española que estaba como tocando puertas, solicitando a los medios de comunicación que bajaran sus trabajos, que incluso yo no sé si han llegado al punto de iniciar demandas de extranjeros o algo por el estilo. No sé si ustedes le han tocado también la puerta para bajar trabajos. Lo que les voy a decir es lo mismo que le dije a ella. Si tienes la data, tienes la fuente y tienes la verificación, pues es noticia. Y nosotros hacemos las noticias pegadas a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, y una empresa al extranjero no puede ir a juzgar a las leyes de otro país. Si nosotros estamos apegados a nuestro marco legal y podemos comprobar con fuentes creíbles y confiables lo que allí está escrito, nosotros no cedemos a ninguna solicitud de detectar una información. Ha pasado muchísimo. Otra pregunta. Hola, llegué tarde, pero voy a hacer un comentario y una pregunta también. Estos días escuché a Luis Carlos en una conferencia que dijo que el tubazo hoy en día realmente está en el periodismo de investigación, en el periodismo de datos. Sí. La inmediatez de la noticia la tenemos ahí, es muy difícil dar un tubazo, pero cuando investigas sí puedes encontrar cosas en ese mundo de imágenes que vemos ahora con este cúmulo de información disponible a través de internet. Mi pregunta en el caso de ustedes, el estímulo, ustedes, la información está ahí, pero ¿se apoyan en algunas herramientas tecnológicas para la analítica o cuál es el procedimiento que utilizan? Y si pueden comentar cuáles son, que me parece interesante. Sí, claro. Pasar a tocar. Ok. El informe es nuestro consentido, en realidad, porque la gran parte de nuestro periodismo de datos está en nuestra fuente económica. Nosotros tenemos periodistas muy fuertes en la fuente económica y con la capacidad de hacer visualizaciones distintas de procesos cotidianos, porque hablaba un poco del índice de la Coca-Cola, ¿no? Son índices de inflación, entendido. Es subjetivo, no está apegado a todas las fuerzas del mercado, sino simplemente el producto, pero existe. Nosotros tenemos esa visualización casi en tiempo real. Cuando hacemos las actualizaciones de los precios, tú puedes ver el histórico desde que llevamos la cuenta en febrero del año 2015, por ejemplo. Hemos hecho otras visualizaciones con los casos de los precios de las clínicas, con los casos de liquidez monetaria, con lo monetario, el dólar innombrable. O sea, para nosotros es nuestra área. Pedro Pablo Peñalosa, que todos ustedes conocen como PPP, tiene una investigación sobre demográfica electoral, intención de votación, y está reflejada en Tableau. Tableau no está acá porque la herramienta no es gratuita, la herramienta es cara, sinceramente cara para este país. Pedro Pablo Mesa Tableau es de uno de los embajadores de la marca en Latinoamérica, y si vas a sus trabajos de demográfica electoral que tenemos en el estímulo, pues te encuentras con unas tablas dinámicas, por ejemplo, de cómo ha cambiado la votación en los últimos 4 procesos, incluyendo el proceso de la Asamblea Nacional de 2015. Para nosotros es eso. Hay otras herramientas de visualización un poco más complejas que incluyen programas, por ejemplo Photoshop o Illustrator, y plugins de los programas para hacer visualizaciones complejas. La gente de Fortunes, por ejemplo, tiene el lead allí. En el caso de Inforam, Jean-Fred Gutiérrez en el Cambur, Jean-Fred es además embajador de Inforam en Venezuela. Las visualizaciones de datos que tú ves, por ejemplo, de los boletines epidemiológicos,
están hechas en Inform. Inform es muy flexible y la ventaja que tiene para nosotros es que es relativamente económico para todo el rango de cosas que vamos a hacer con él. Nosotros también usamos Pictochart, que tampoco está acá, pero Pictochart es mucho más complejo, porque es mucho más gráfico y requiere incluso a veces supervisión de un diseñador. Yo a veces hago cosas en Pictochart que no llegan a ningún sitio porque simplemente lo tengo, y yo lo confieso, yo no tengo las destrezas gráficas de nada. Yo dibujo de palito todavía. Pregunta. Ya. Ok, nos menciona la fuente económica. Okay. A partir de un momento de la fuente económica y cómo se hace con el análisis del sentimiento, se toma en cuenta, eso se usa en el mercadeo, pero en la noticia no por esto. Y está muy importante. Aquí, cuando vemos el proceso, limpieza, filtrar los datos de los que nos podemos fiar de los que no. Yo no me puedo fiar de nadie. Eso es como fiarme en una encuesta. Si yo monto una encuesta y te digo que voy a votar por A y mañana voy a votar por B en la única. El dato no es fiable. Yo me fío de la encuesta porque tiene una precisión y una metodología estadística que es fiable. Es decir, esos resultados son. Pero del mundo de la encuesta es imposible. No, es subjetivo. Y lo que sea subjetivo es difícil luego poner en papel. ¿Bien? ¿Alguien más? Sí, yo tenía una pregunta. En mi caso, ustedes, yo sigo mucho el tema económico, vemos cómo explotan tanto con este tema del periodismo de datos. Han planteado el tema de sucesos en Venezuela, o sea, el número de muertos, cuántas mujeres, cuántas niñas, personas, lo han planteado hacer, porque se ve que es esa O sea, el problema es este. Estamos cerrados. La sala de prensa del 6CPC está cerrada desde 2003. Los últimos datos de homicidio que nosotros tenemos son de una declaración de la Fiscalía General de la República que no están puestos en un papel, no están discriminados por Estado, ni por tipo de delito, ni por hora del día. Es que no lo pueden hacer porque son, o sea, la OBB es la organización no gubernamental que podría tener la data, te habla de N muertos, 20.000, 22.000, creo que fue 2016. Es que eso es un solo dato. Si tú no puedes llegar el dato, tú no puedes hacer trabajo. Horas del día, tipo de delito, en qué país, estabas a pie en un carro, fue en casa o fue en la calle. Ese tipo de datos no existe. Y nadie, de nuevo, es la transparencia de la administración pública. Tú vas al 6CPC a pedir datos y no te lo van a dar. Primero porque hay investigaciones pendientes, por ejemplo. Y luego, no te la dan y ya. No te la dan. Entonces, para nosotros es muy difícil. En el caso de las Cortes es más sencillo, porque son pocas y todas están documentadas de una manera u otra, por testigos. Entonces, eso sí nos permite a nosotros hacer un levantamiento, y yo creo que todos los medios lo hemos hecho, de las muertes. Pero es un caso excepcional, el día a día es imposible de controlar de esa manera. O sea, entonces, esta respuesta me lleva a pensar, no podemos hacer el periodismo de datos construyendo nosotros los periodistas esos datos. Claro que sí, la cosa es el tamaño de la base de datos que vas a tener que construir. Tú no puedes, o sea, nadie es suficientemente bueno como para documentar 22.000 muertos. En Toronto, por ejemplo, hubo 1.600 homicidios en 2016. Toronto es una ciudad bastante grande, 8 millones de habitantes. Un periodista de sucesos de Toronto podría haber levantado la base de datos de las muertes de Toronto, porque son pocas, 1.600. Aquí necesitas un equipo de 5 o 6 o 7 y con mucha mano izquierda. O sea, el trabajo no es transparente. Entonces,
se hace más engorroso, es difícil. Aquí se ha levantado de nuevo, o sea, esas basecitas de la agricultura es una base de datos que tenemos nosotros, que no tenemos nadie. En el mundo viejo, el mundo de economía y negocios, hablábamos en 2013 de crear un índice de inflación que se llama el índice Toronto, que era que reflejaba los cambios en el precio de chocolate favorito de Venezuela. Eso es una cosa que nosotros podríamos haber levantado. No entiendo por lo levantamos. Cachito Today, por ejemplo, que es el precio de cachito, lo que sea el propio Luis Carlos. Yo no sé si ustedes lo siguen recientemente de vieja data. Luis Carlos Díaz ha comentado el precio del pollo en brasa. Le ponían una foto. Cuando el precio del pollo en brasa no voy a decir, Papuco, en Gran Horizonte estaba en una valla gigante en la entrada del local. Ya no existe la valla, por ejemplo. Esos son bases de datos que construye la gente. ¿Más preguntas, Erika? No, aquí. Pero un poco apoyándose el tema, ese punto, hay una que más o menos se parece a eso, que es que me estoy viendo que era el mapa de conflictividad. Sí. Creo que lo hace Reporte Yaca, o algo así. Y pero no sé si semanal o mensualmente revisa los conflictos que hay en Venezuela, independientemente que sean sociales, políticos, de la sociedad, sí, de agua, de falta de agua, con la carretera, el tema de y lo refleja en especie de mapa y solo pone en qué parte de Venezuela es. Sería interesante revisarlo, no sé hasta qué punto, o sea, es muy parecido a lo que estás planteando. Ahí confluyen, sí, y en ese caso, perdón, ahí confluyen dos cosas, ¿no? Uno es el reporte ciudadano y el periodismo ciudadano, que son realmente los que llevan los datos a ese mapa, y la construcción del mapa del periodismo ciudadano. Ushuaia es una plataforma que nos permite hacer visualizaciones demográficas en tiempo real, y nosotros lo hemos probado en caso de elecciones, por ejemplo, para fijar sitios donde hay problemas con las máquinas de votación o que han cerrado más temprano de votación, etc. El problema de allí está y es un poco lo que pasa con el reporte ya, que tú necesitas un periodista que te verifique si eso realmente está sucediendo. Porque yo como usuario puedo decir, mira, aquí no hay agua, que realmente hay agua. Entonces, tú igual necesitas el manpower, necesitas el talento humano, la persona que vaya allá a hacer una verificación para poder crear una base de datos confiable. Es importante la confiabilidad, sobre todo en un país como este, donde si no estás fundado, te salta la liebre. Entonces, cualquier reporte ciudadano, los de los que vemos en Twitter a diario, nosotros vamos a verificarlo si consideramos que es de servicio público y de interés público. De nuevo, yo creo que ninguna organización de medios de comunicación en Venezuela tiene el poder, por ejemplo, para hacer una verificación total de los conflictos que están pasando. Ojo, es una buena iniciativa, sí, se puede sacar cosas de allí, sí, pero yo dudo de la confiabilidad de la data, porque tengo que hacer mi propia verificación. Y eso es periodismo responsable. Ojo, no, eso no quiere decir que yo no esté a favor del periodismo ciudadano, sino que realmente yo abogo por un periodismo de verificación. Nosotros nos hemos sentado, y esto ya es otro tema, pues, los pasos de verificación periodística olímpicamente en los últimos 5 años. Y eso ha llevado a desconfianza en los medios de comunicación, especialmente en los digitales. O sea, crear reputación en un medio digital ahorita es súper cuesta arriba por todos los vicios que vienen en la práctica y en el ejercicio del periodismo digital. ¿Alguien más? Acá. Este año, de hecho, en febrero, el Banco Interamericano de Desarrollo estaba promoviendo una iniciativa que era el Big Data Day. Sí. Han pensado de repente también comunicarse para crear una iniciativa de este tipo. Por ejemplo, en lo poco que he trabajado, he utilizado datos de la FAO, una base de datos grandísima para revisar los niveles de producción agrícola, y una cosa interesante, sacar el número de represas del año de construcción y localización que en Venezuela. Entonces, creo que se necesita
interesante para compartir esas experiencias. Se han hecho cosas, ¿no? No hemos hecho Big Data de acá, pero fue una iniciativa que comenzó de Redes Capitales y luego siguió la gente de CDI, aquí es hackatones. En los hackatones generalmente se terminan habiendo proyectos. Cuando hay proyectos periodísticos, hay proyectos de Big Data. Cuando hicimos el hackatón en la Academia Capriles en 2014 fue eso. 2013. Bien. No, fue 2014 temprano, 2014 mayo. En 2014 hicimos uno y salió un emprendimiento periodístico de Big Data para localizar, y esto es una tontería, pues, pero al final del día, el consumo de perro caliente en Venezuela, porque en ese momento era como la bala fría, era lo más popular para comer, era barato y rápido. Sí hay, no hay, yo creo que en un comentario con un personal, la situación país no nos deja pensar a veces en grande y es difícil. Creo que son iniciativas que son necesarias, pero es difícil pensar en, por eso lo doy gracias a Guayra, por ejemplo, por espacios como estos hoy, donde yo me puedo sentar a conversar con 30 de ustedes al respecto, porque nos deja ver que sí es necesario, por lo que hablaba, por lo que había, es necesario una atracción de construcción, ese tipo de cosas. Yo creo que la gente en el caso es la que lleva, por ejemplo, ahí la iniciativa. Acá de hacer uno de Wikipedia. Chicas Wiki se llamaba. No, Chicas Poderosas era otro, de Wikitalk. Ajá, el Wikitalk. Nuestra Wikipedia, por ejemplo, para hablar de cosas un poco más triviales. Las entradas en español de Venezuela de Wikipedia son de las peores documentadas. ¿Por qué? Bueno, porque realmente aquí nadie, muy pocas personas, se han dado la tarea de hacer la curación enciclopédica que requiere Wikipedia. Y eso es tan importante como hacer periodismo de datos. Ojo, Wikipedia tiene sus bemoles. Yo no voy a Wikipedia a buscar información, pero sí voy a leer, por ejemplo, porque eso me permite saber las otras cosas, ir a otras fuentes y verificar algo. Pero busca las entradas de Wikipedia y busca la entrada de Wikipedia de la representación de eso. Dolor. De verdad. Siguiente, ¿alguien más? Ajá. Pero muchas gracias, yo los dejo como una reflexión. El Big Data está acá, ¿no? En nuestro teléfono. La privacidad de la información es muy importante. Tómense en serio. Mucha gente que deja sus teléfonos por ahí lanzados en el wifi público y quiere compartir los datos con todo lo que les dice y le dice sí a todo. Ese es su data es privada y se puede usar para muchísimas cosas si ustedes hablan con eso. De verdad, sean conscientes a la hora de colocar sus datos en cualquier sitio. Porque bueno, uno no sabe qué puede pasar con ello. Gracias.
Igual podemos poner con la pantalla, porque no se ve en blanco. O no, mejor aquí todo, es verdad. Va a pasar lo mismo con las que son ahorita. Aquí.